Finlandia es uno de los países punteros en investigación y tecnología, una realidad que hizo que Pablo volcara todos sus esfuerzos en venir a trabajar a Helsinki. Ahora este zaragozano investiga en la Universidad de Aalto, una de las más prestigiosas del país y también uno de esos lugares destinados a cambiar el futuro de las personas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, aquí un día de trabajo normal. Bueno, y rodeado de naturaleza. Te voy a confesar que nos ha costado un poquito llegar a tu universidad porque no diferenciábamos entre el bosque y los edificios. Vivir en Finlandia significa estar rodeado de bosques continuamente, pero sí, al fin y al cabo estamos en la Universidad de Aalto, la segunda universidad más grande de Finlandia y a nivel de investigación es de las más importantes a nivel de Europa o incluso del mundo. Yo ahora mismo estoy haciendo un doctorado en reconocimiento de voz. Pero eso es lo de los teléfonos estos nuevos de OK Google y Siri y Alexa y todas estas cosas. Sí, efectivamente, es parecido. Y yo lo que hago específicamente es trabajar en cómo podemos mantener nuestra privacidad con estos dispositivos. Esto es importante porque yo siempre pienso que el teléfono me está escuchando a todas horas. En efecto, sí. Y mucha gente lo piensa también. Efectivamente. Y ¿Lo está haciendo? Muchas veces sí, y no lo sabemos. Todos los datos que recoge tu teléfono, parte de ellos es tu voz. Mientras estás utilizando algún servicio del teléfono, si está grabando tu voz, esa voz puede ser mandada, puede ver lo que has dicho y mandarte anuncios. Y por ello lo que queremos hacer es que nuestra voz sea solo para nosotros y no se comparta con alguien que nosotros no queremos. Habrá que llevar un poquito de cuidado de momento hasta que encontréis la solución a este tema. Mira, pues ahora os voy a presentar a Mina, que trabaja aquí en comunicación en la universidad. Hola Mina, ¿qué tal? Hola, muy bien. Como podéis ver, habla español también. ¿Cómo es que hablas también español? Mi marido es de Granada y por eso este acento andaluz. Pues ahora estamos en uno de los sitios más curiosos de la universidad, que es el tanque de hielo. Aquí hacen pruebas con hielo y con barcos, que Finlandia es el país del mundo donde más rompehielos se hace. Y este es el tanque de hielo. Es el tanque de hielo más grande del mundo, mide 40 metros por 40 metros. Trabajan con la capa de hielo y cómo interactúan distintos tipos de barcos o rompehielos con ella. Ahora mismo estamos a unos 0 grados, pero cuando hacen las pruebas suele quedarse a unos menos 12. Un dato interesante de esta universidad es que aquí se batió el récord Guinness de temperatura más fría del mundo. Se llegó hasta el cero absoluto, a 273 grados bajo cero. Ahí como para ponerse una rebequita. Efectivamente, sí. Pues aquí tiene que ser un poquito duro trabajar con estas temperaturas. Sí, bueno, pues se lo podemos preguntar a ellos, son unos investigadores que están aquí trabajando. Hi. Ellos son Otto, Asam y casualmente Andrei, que también es de Zaragoza. Soy de Rumanía inicialmente, pero he crecido en Zaragoza, bueno, en Utebo especialmente. El mundo es un pañuelo, sí. ¿Cuánto tiempo como máximo pueden resistir estas condiciones de frío? For the whole day. Suelen estar aquí todo el día. ¿Cómo lo consigues? It's easy. You just need a jacket and maybe gloves. Los guantes opcionales. Bueno, los guantes son opcionales. Guantes son opcionales. Gracias al Utebo, que vaya bien. ¿Y los estudiantes que están aquí en esta universidad encuentran trabajo luego con facilidad? Encuentran trabajo y además son súper emprendedores. Aquí en esta universidad nacen unos 100 startups cada año. Aquí también es que trae mucho talento de fuera. ¿Este lugar donde estamos qué es? Este se llama Aalto Bioproduct Center. Lo que se hace aquí también es una revolución de la industria textil. El tema de la moda en el mundo no puede continuar así porque para el medio ambiente es muy malo. Entonces aquí se está buscando nuevas soluciones para eso. Este es un trozo de madera que pesará pues, menos de medio kilo. Esto crece en Finlandia ahora especialmente muchísimo. Pues de este tronco sale un vestido así y que luego se puede reciclar varias veces. ¿Y estos serían las fibras del futuro? Estas son fibras de futuro, sí. Esta en realidad es cartón. ¿Esto era cartón? Y no solo eso, estos eran tus vaqueros. Y el hilo que se consigue de esto es más fuerte que tus vaqueros originalmente. Mira, muchísimas gracias por enseñarnos el futuro de la tecnología que se está haciendo aquí en Finlandia. Una pasada. De nada, un placer. Hemos salido de tu entorno universitario y ¿dónde nos has traído, Pablo? Pues hemos venido a ver un partido de pesapalo, también conocido como béisbol finlandés. Este es el deporte nacional, como podéis ver es bastante parecido al béisbol, pero tiene algunos cambios en las reglas. Hemos quedado con Ruth, que es la speaker del equipo, y además habla un poco de español, así que... ¿Tú eres Ruth? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, aquí. ¿Y por qué hablas español? Pues que he vivido en Logroño 3 años. ¿Conoces Aragón? Sí, algo sí. Y estoy colaborando con la Universidad de Zaragoza y con Huesca. ¿De con verdad? el magisterio. Ya que eres medio maña, cuéntanos en español en qué consiste este juego. Hubo un hombre, Lauri Tahko-Pihkala, que lo inventó. Visitó a América, a Estados Unidos, vio ahí que jugaban a béisbol, pero no le gustaba porque el béisbol americano es muy pasivo. Los jugadores están sentados, no corren tanto. Él inventó una forma de jugarlo más activo y más estratégico. ¿Dónde les enseñan a
a practicar este deporte? Pues en el cole y en la mili también. ¿También? Sí, es bueno para tirar las granadas, por ejemplo. Y así batearían en el béisbol finlandés. ¿Qué tal si ponemos a Pablo un poco a practicar el béisbol finlandés? Buena idea. ¿Te atreves o qué? ver. Vamos a ver. Golpeo fluido. A ver cómo se le da a este maño esto. Venga. Y... Uy, no es fácil. A ver. Bueno, bien, 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 bien. Lo fichamos. ¿Quién es el entrenador? Ya estamos en el centro de Helsinki. ¿Y a qué calle hemos llegado? Bueno, pues ahora estamos andando por Boulevardi, la calle que es el centro del barrio del diseño. Helsinki en 2012 fue nombrada capital del diseño. El tipo de tiendas que podemos encontrar aquí, por ejemplo, son como estas, ¿no? Hay un montón de tiendas de diseño, ropa, muebles. ¿Tú en Zaragoza dónde vivías? Yo en Zaragoza vivía al lado del barrio San José, en el Príncipe Felipe. Pues qué cambio, ¿no? Del barrio de San José al barrio del diseño de Helsinki. Hay bastante cambio, sí. Lo que me gusta de Helsinki también es que en tamaño se parece bastante a Zaragoza. No es tan ajetreada como una capital normal. Helsinki centro tiene 700.000 habitantes y una de las cosas más interesantes que tenemos en mi barrio es esto que tenemos aquí. Pero esto es un descampado, Pablo. Parece un descampado, parece que no hay nada, pero debajo de nuestros pies ahora mismo hay una iglesia que, en mi opinión, refleja muy bien el carácter de los finlandeses. Se iba a construir una iglesia, pero no se pudo por la guerra que pasó aquí en el 39 y ya que tenían el material aquí, pues lo que decidieron fue excavar la iglesia en lugar de construirla hacia arriba. Se terminó de construir en el año 1969 y es uno de los lugares más turísticos de Helsinki. Y como podéis ver, la verdad es que es bastante peculiar, pero bastante bonita por dentro. ¿Por qué está toda esta gente aquí? Esta iglesia no solo es una iglesia, sino que también se utiliza para conciertos, en este caso de música clásica, pero se ha llegado a utilizar hasta para un concierto de heavy metal. Hello, how are you? Are you waiting for the concert? Yes, we are here. How much cost the entrance? Sí, porque, por ejemplo, entrar al cine, ¿cuánto costaría aquí en Finlandia? Entrar al cine cuesta unos 15-17 euros. Es un poco carillo, pero bueno, aquí a la gente en Finlandia le gusta mucho la cultura. Vemos aquí a los músicos ya preparándose. Excuse me, hi, we are from Aragón Televisión, Spain. Yo soy español. ¿De dónde? Cádiz. La música clásica y la cultura en este país está muy arraigado. Sí, tira fuerte. Como puedes ver, mucho público, mucha gente joven. ¿Y qué estás haciendo aquí? Aquí estoy durante 4 años, trabajando un poquillo en una orquesta así. ¿Un músico cuánto puede cobrar en este país? 3.000, 4.000, depende de la orquesta. No está mal, estáis valorados entonces los artistas. Sí, lo que pasa es que claro, aquí no es como en España, aquí se pagan muchas tasas. Cobras mucho, pero también pagas mucho al Estado, pero claro, el Estado te aporta después sanidad, educación, muchas cosas gratuitas. Bueno, pues que vaya bien el concierto y gracias por atendernos. Muchas gracias. Hasta luego. Que está en obras, literalmente. Sí, yo tengo un amigo aquí que dice que en cuanto ves obras en Helsinki es que están construyendo otro parque. ¿Y este edificio detrás que tenemos aquí tan enorme? Pues este edificio es la biblioteca más moderna del mundo. Se han dejado 98 millones de euros. Se espera que durante un año acaben viniendo 2,5 millones de personas. Ahora os voy a presentar a una chica que conozco que trabaja aquí. Se llama Paula. Hola. Oye, ¿nos damos un paseo por la biblioteca? Yes, this is the workshop. If you don't have your own computer, you can use this. Puedes alquilar tu tablet, la coges durante unos minutos, la puedes usar mientras estudias y cuando terminas lo vuelves a dejar. Tenéis que instalaros aquí la app de Aragón Televisión, ¿eh? Como podemos ver aquí, la gente está como si estuviese en el salón de su casa, se descalzan, se sientan y el objetivo de esta sala es que puedas estar lo más cómodo posible para trabajar. ¿Y esto que hay aquí qué es? Como podemos ver, tenemos impresoras 3D. Aquí la gente hace sus diseños y solamente tiene que pagar el material que utiliza, una impresión 70 céntimos. Si seguimos por aquí podemos ver que hay también máquinas de coser. Hello, what are you designing exactly? I'm doing these shorts. For you or for a friend? For me. Está aquí porque le gusta, ha venido a hacerse unos pantalones y se los está haciendo para ella. Enjoy. Yeah, thanks. Everybody in the world can use this for free. Everyone is welcome here. Podemos ver aquí gente utilizando ordenadores y proyectos de diseño. Tenemos una sala donde podemos ver la gente jugando al ordenador. Pueden alquilar consolas, utilizar gafas de realidad virtual. Aquí tenemos otra de las sorpresas de esta biblioteca. Podemos ver que tenemos hasta estudio de música. Tú las reservas de antemano, puedes alquilar instrumentos si deseas tocar. Está afinado. Perfectamente funcional, sí. ¿Esto también es gratis? Esto también es gratis. Yo veo aquí mucha impresora 3D, mucho estudio de música, pero ¿dónde están los libros en esta librería? Bueno, ahora llegamos a lo que de verdad es una biblioteca. Se le llama el cielo de los libros. We have about 100,000 books.
Si tú necesitas un libro, ellos encuentran el libro y te lo traen. De hecho, los finlandeses son una de las gentes que más leen del mundo, con una media de unos 47 libros al año. Pues ha sido increíble visitar esta librería del futuro. Gracias por enseñárnosla. Thank you for visiting and I hope you were impressed. Thank you. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quiénes son ellas, Pablo? Estas son Herta, Sara y Johanna. Y Johanna es mi compañera de piso. ¿Y dónde hemos quedado con tus amigas? Pues ahora estamos, como veis, al lado del mar, en la playa de Hietaniemi. O sea que Helsinki tiene playa. Helsinki tiene unos 100 kilómetros de costa. Esta playa en los años 20 era un vertedero y aquí iban acumulando arena hasta que se acumuló tanta arena que la gente la empezó a utilizar de playa. Y se utiliza mucho en verano. Now it's quite empty because it's not so warm. Okay. But on a sunny day there's a lot of people because there's not so many sunny days maybe. So when it is, everybody comes here. ¿Y ahora dónde hemos llegado? Para terminar la jornada os he traído a uno de los lugares más bonitos, como podéis ver. Es el Café Regata. Es una casita bastante peculiar. Vienes, te sientas, te tomas tu café o tu barbacoa. Aquí vienen simplemente a relajarse, vamos. Y esto es el típico bollo de canela de Finlandia. Como ves, es un rollo y dentro de cada capa tiene varias capas de canela. Se llama korvapusti. Pues ya está la comida. No está mal, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado toda la merienda para 4 personas? Pues ha sido alrededor de 20 euros. Oye, Pablo, aquí se te ve estupendamente, pero ¿hay algo en particular que eches de menos de Zaragoza? Bueno, principalmente el sol, porque aquí en invierno tenemos 3 horas de luz durante el día. Por supuesto, también echo de menos a mi familia, a mis amigos. Siempre se hace un poco duro el ver cómo todo el mundo hace planes cuando yo no estoy y solo tener 2 semanas o una semana cuando vuelvo para poder quedar con ellos. Yo os voy a proponer un juego. Vamos a ver. ¿Qué podríamos hacer con esto? Esto es algo traído por mis amigos, pochamaníacos. Una buena baraja. Algo que también echo mucho de menos, jugar al guiñote. ¿Quién crees que te puede mandar esa baraja? No se me ocurre, la verdad. ¿No se te ocurre? Bueno, pues yo te voy a dar una pista, ¿vale? ¿Qué pasa, hola, Pablo? Hola, Pablo. Pues aquí estamos en la puerta del instituto, recordando viejos tiempos, las fiestas, tus bailecitos raros. Un beso. Bueno, Pablo, te he traído aquí un recuerdo, que son las baquetas que yo solía usar en nuestro grupo. Nos acordamos mucho de ti y esperamos que vuelvas pronto y te podamos dar pronto un abrazo. Pablo, bribón, ¿qué tal? ¿Qué tal tiempo hace por aquí? Aquí hace un calor de la leche. Espero que no estés pasando mucho frío, pero sobre todo acuérdate de nosotros cuando vengas aquí. Echarnos jarritas, lo que tú veas. Un besazo enorme y cuídate. Un abrazo, adiós. ¿Quiénes eran? Sí, pues son Luis Alfonso, Pedro y Eva, desde mis amigos. Y bueno, uno de ellos el batería de mi grupo. Mucha emoción, sí, la verdad, una sorpresa. Muchas gracias, chicos. A ver, ya pronto volveré y a ver si quedamos. Te vamos a dejar con esta sorpresa, con tus amigos, disfrutando Muchas de las gracias. tardes. Y gracias por enseñarnos tu ciudad. Gracias. Hasta pronto, Hasta Pablo. luego, cuando que vaya queráis. bien, chao. Chao. Moin.